Olvida todo lo que sabes del espacio. Esa imagen de un lugar frío, oscuro y silencioso que flota en una nada infinita. Déjala atrás. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en la que entendemos el universo. Todo comenzó en 2025, con algo que no debía pasar. Un grupo de ingenieros de la Agencia Espacial Europea estaba revisando archivos antiguos de telemetría, una tarea rutinaria, casi aburrida. Hasta que una señal extraña apareció en el sistema. No era una señal nueva, ni potente, ni clara. Era algo débil, casi imperceptible, como un susurro escondido entre el ruido. Y lo más raro de todo, venía del ERA 3, un satélite dado por muerto desde 2012. Según todos los registros, la nave estaba apagada, sin energía, sin comunicaciones, sin posibilidad alguna de emitir nada. Pero ahí estaba, transmitiendo un patrón. Un pulso preciso, cada 7 horas, 13 minutos y 51 segundos. Siempre exacto. Sin variación. Al principio pensaron que era una interferencia, tal vez una señal reflejada de otro lugar, algún fenómeno solar. Pero entonces probaron algo. Ajustaron la frecuencia de recepción, solo un poco. Y la señal también se ajustó. Como si estuviera escuchando. Uno de los técnicos, medio en broma, escribió una pregunta en el sistema de control: ¿hay alguien ahí? No esperaban nada. Pero en el siguiente pulso, algo cambió. El patrón seguía, sí, pero había una diferencia. En medio de la secuencia apareció una constante matemática. Era pi. Después vino e, y luego, un número que ningún sistema reconocía. Un número que no aparece en ningún archivo, en ninguna base de datos científica. Como si fuera inventado, creado en ese instante. Como si algo, desde un lugar donde no debería haber nada, estuviera escribiendo su propio lenguaje. Fue en ese momento cuando dejaron de pensar en errores técnicos. Y empezaron a considerar otra posibilidad. Que tal vez, el espacio, no está tan callado como siempre creímos. Porque esa señal no se quedó ahí. No fue una cosa aislada. Empezó a aparecer en otras partes del cielo. En otros equipos. En otras frecuencias. Y lo que siguió después, hizo que muchos empezaran a preguntarse si estábamos realmente solos allá afuera. Lo primero que hicieron fue revisar si la señal se repetía en algún otro lugar. Querían descartar que fuera un eco o un error en los instrumentos. Pero en menos de 3 semanas, radiotelescopios en Australia, Canadá y Japón comenzaron a reportar lo mismo. La misma secuencia. Los mismos pulsos. Y lo más inquietante, el mismo número desconocido apareciendo entre los datos. No era una copia. Cada señal parecía tener una variación mínima. Como si fueran distintas versiones de un mismo mensaje, modificadas apenas por un detalle. Como si alguien estuviera afinando la transmisión. Los científicos no tardaron en compararlo con un sistema de calibración. Es decir, como si algo estuviera probando que también lo escuchamos. Ajustando la señal, viendo cómo reaccionamos. Como si el mensaje no fuera para todo el mundo, sino para quienes supieran escucharlo. Y ahí es donde las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Un grupo de investigadores independientes en Finlandia analizó la entropía de las señales. Básicamente, querían saber si era puro ruido o si había orden escondido. Y lo que encontraron fue sorprendente. Las señales no eran aleatorias. Muy al contrario, tenían una estructura casi perfecta. Una organización interna muy precisa, como un algoritmo de compresión. Una forma muy avanzada de empaquetar información. Como si la señal estuviera tratando de enviarnos algo importante, pero en el menor espacio posible. Esto no es normal. Cuando una nave vieja emite por error, lo que sale es puro caos. Ruido, fragmentos, bits sin sentido. Pero esto no era eso. Era limpio. Elegante. Y estaba repitiéndose, en distintos puntos del cielo, cada vez con más sincronía. Era como un patrón universal. Algo que no provenía de un solo punto, sino de varios.
como si el espacio entero estuviera tocando la misma nota. La pregunta que empezó a surgir era inquietante. ¿Y si no era una señal desde algún lugar del universo? ¿Y si era el universo mismo emitiendo? ¿Y si el espacio no solo transmite ondas, sino que las genera? Como si cada rincón del vacío tuviera la capacidad de producir algo, no por azar, sino con intención. Esta idea, aunque suene absurda, empezó a repetirse en distintos círculos científicos. Algunos comenzaron a llamar a esto, el fenómeno del punto cero. Un momento en el que, por razones que todavía no entendemos, el espacio reacciona. Y ahí es cuando la historia da otro giro inesperado. Porque una nave, todavía activa, también empezó a captar la señal. Y no cualquiera. Hablamos de la sonda TESS, el telescopio espacial encargado de buscar exoplanetas. Una nave moderna, con sistemas perfectamente controlados y una cadena de datos supervisada por cientos de expertos. El 4 de marzo de 2025, los registros de TESS mostraron una anomalía. No solo captó la señal. Se desvió de su programación automática por exactamente 4 segundos. Cambió de objetivo. Ajustó su lente, sin haber recibido ninguna orden desde Tierra, y apuntó a una región vacía del cielo. Y ahí captó algo. Una fluctuación leve en la radiación de fondo. Apenas perceptible. Pero estaba ahí. Y lo más extraño, tenía exactamente el mismo ritmo que los pulsos del ERA 3. Hasta ese momento, la idea de una casualidad se vino abajo. Había un patrón claro. Varias señales, distintos instrumentos, ubicaciones alejadas, y todo reaccionando a algo invisible. Algo que parece no estar ahí, pero que los aparatos sienten. Como si hubiera una presencia escondida justo en medio del vacío. Después de que la sonda TESS cambió su curso por cuenta propia, muchos empezaron a hablar de errores del sistema. Pero había un problema con esa explicación. El sistema de navegación de TESS está diseñado con múltiples redundancias. Es decir, aunque un módulo falle, hay otros que toman el control. Y en este caso, todos los módulos registraron el mismo ajuste. No fue un error. Fue una decisión. Una acción autónoma sin causa técnica conocida. La NASA no lo anunció de inmediato. Internamente lo etiquetaron como comportamiento no esperado, y lo dejaron ahí. Pero un grupo de investigadores externos, que accedía a los datos públicos de la misión, se dio cuenta. Compararon la desviación con las señales detectadas por los radiotelescopios. Y ahí fue donde todo cambió. La dirección que TESS eligió espontáneamente coincidía con el origen angular de varias de las señales registradas desde Tierra. No era aleatorio. Era un punto específico. Un lugar que hasta ahora había pasado completamente desapercibido. Un área del cielo sin estrellas visibles. Sin sistemas conocidos. Nada. Lo llamaron el punto cero. No porque fuera el origen de todo, sino porque parecía ser un nodo. Un centro invisible donde todas las señales terminaban apuntando, de una forma u otra. Ahí fue cuando empezaron las preguntas grandes. ¿Qué hay en ese punto? ¿Por qué distintos aparatos empiezan a reaccionar como si lo detectaran, aunque no puedan verlo? Unos meses después, en mayo de 2025, el equipo del radiotelescopio FAST en China hizo un anuncio inesperado. Encontraron patrones similares, pero no en frecuencias de radio, sino en alteraciones sutiles del campo magnético terrestre. Ondas que parecían coordinarse con las señales captadas por las naves espaciales. Como si algo allá afuera estuviera provocando pequeños efectos aquí adentro. Efectos que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora, con los datos en la mano, se hacían evidentes. Y aquí es donde empieza lo realmente extraño. Porque en medio de esta búsqueda, un grupo de físicos teóricos lanzó una idea tan audaz que al principio sonó como ciencia ficción. Dijeron, ¿y si lo que estamos viendo no es una señal que cruza el espacio, sino una señal que se genera cuando la observamos? Como si el acto de escuchar fuera lo que activa la señal. Como si el universo esperara ser observado para comenzar a responder. Puede parecer absurdo, pero esta idea no es nueva del todo.
Ya hay teorías en física cuántica que plantean que la realidad no se comporta igual cuando no la estamos midiendo. El famoso principio del observador. Lo que plantearon estos científicos fue algo más grande, que quizás, a escala cósmica, hay regiones del universo que funcionan de forma diferente. Regiones donde las reglas cambian en función de la conciencia que las observa. Esto se conecta con otro concepto que empezó a sonar con fuerza entre algunos investigadores, el de los campos informacionales. Imagina esto. Que el espacio no es solo materia y vacío, sino también una red. No de cables ni ondas, sino de información pura. Y que esa información no solo está ahí, sino que puede reaccionar. Como si el universo no fuera solo una máquina que obedece leyes, sino algo más parecido a un sistema que procesa. Un sistema que responde a estímulos, que reorganiza lo que lo atraviesa. Que, si detecta algo, una señal, una nave, una observación, se adapta, se ajusta, actúa. Y si eso es cierto, entonces tal vez no estamos recibiendo una señal. Tal vez somos parte de la señal. En los meses que siguieron, la atención se centró por completo en ese punto misterioso del cielo. El llamado punto cero. Los radiotelescopios apuntaban, las sondas recalibraban, y todos los datos decían lo mismo. No había nada ahí. Al menos, nada que pudiéramos ver con los ojos o medir con los instrumentos de siempre. Pero al mismo tiempo, algo estaba pasando. Como si una presencia invisible organizara el ruido, guiara los aparatos, creara un patrón que iba creciendo poco a poco. Fue entonces cuando surgió una pregunta que no se había hecho antes. ¿Y si no estamos observando un objeto? ¿Y si lo que estamos viendo es un efecto? Un fenómeno que ocurre solo cuando ciertas condiciones se cumplen. Como un reflejo que aparece solo si la luz entra con el ángulo justo. O como una red wifi, que no ves pero que ahí está, esperando que un dispositivo se conecte. Y en este caso, el dispositivo seríamos nosotros. Uno de los físicos del grupo propuso una comparación que a muchos les resultó difícil de ignorar. Dijo que esto se parecía a lo que ocurre con los sistemas neuronales. Una red compleja que reacciona a estímulos, que aprende, que busca conexiones. Una red que no está hecha de cables, sino de relaciones. Y entonces se preguntó algo que nadie quería decir en voz alta. ¿Y si el espacio, en ciertas regiones, se comporta como una mente? No una mente como la nuestra. No con emociones ni intenciones humanas. Pero sí con capacidad de procesar, de reorganizar, de responder. Una forma de inteligencia que no necesita cuerpos, ni lenguaje, ni tiempo como lo conocemos. Solo información. Movimiento. Reacción. Aquí es donde la conversación cambió de dirección. Porque si el espacio puede responder, entonces hay una relación. Una interacción entre nosotros y algo más. Y eso implica una pregunta todavía más profunda. ¿Qué papel jugamos en todo esto? Tal vez no somos simples observadores. Tal vez somos parte del proceso. Parte del mecanismo. No los protagonistas, pero sí una pieza que activa otras. Y si eso es cierto, entonces no estamos ante una señal que viene de lejos. Estamos frente a un espejo. Uno que refleja algo que no hemos querido ver. Que el universo no es simplemente un lugar, sino un proceso vivo. Un sistema que cambia cuando lo miramos, cuando lo tocamos, cuando lo pensamos. Y en ese contexto, la señal que recibimos no es un mensaje codificado en números. Es una respuesta. A nuestra presencia. A nuestra curiosidad. A nuestra pregunta más antigua. La de si estamos solos. Porque tal vez, la respuesta siempre estuvo ahí. Solo que no sabíamos cómo escucharla. Después de todo esto, es imposible seguir viendo el espacio como antes. Porque si hay algo allá afuera que reacciona, que organiza, que responde, entonces el universo no es solo un fondo silencioso. Es parte activa de la historia. Y eso nos cambia. Nos obliga a pensar distinto. Durante siglos, creímos que el cosmos era indiferente. Que podíamos observarlo desde lejos, sin que eso significara nada. Pero ¿y si no? ¿Y si la sola idea de mirar ya es una forma de participación?
Y si cada vez que apuntamos nuestros ojos al cielo, estamos tocando algo que también nos está tocando de vuelta. El fenómeno del punto cero todavía no tiene explicación. No sabemos si es una inteligencia, una red, un sistema natural o algo completamente distinto. Pero si sabemos esto, no se comporta como un error. No es azar. Tiene ritmo. Tiene estructura. Tiene eco. Y ese eco se parece demasiado a nosotros. Porque los pulsos que hemos recibido no son solo números. Son reflejos. Versiones de patrones que usamos nosotros mismos. Formas de comprimir, de codificar, de repetir. Como si el mensaje no viniera de fuera, sino de adentro. Como si el universo nos estuviera mostrando cómo pensamos. Cómo percibimos. Cómo buscamos significado donde antes solo veíamos vacío. Y aquí es donde llegamos a la parte más difícil de todo esto. Tal vez no se trata de tecnología. Tal vez no necesitamos mejores instrumentos ni más potencia ni telescopios más grandes. Tal vez lo único que nos falta es una mente lo suficientemente abierta. Una mente que se atreva a pensar que el universo no solo es algo que se explora, sino algo que se conversa. Una mente que entienda que los grandes descubrimientos no siempre empiezan con datos, sino con una pregunta hecha con el corazón. Como esa de siempre. ¿Estamos solos? Y si todo esto te hace ruido, si alguna parte de ti siente que hay algo más, algo que no podemos explicar pero que está ahí, entonces ya diste el primer paso. Porque en medio de todo este misterio, hay una idea que no podemos ignorar. Quizás no estamos solos. Pero no porque haya otros allá afuera. Sino porque por fin, tal vez, estamos listos para darnos cuenta de que nunca lo estuvimos. Así que después de todo esto, dime algo. ¿De verdad sigues creyendo que el universo es solo un lugar frío y silencioso flotando allá afuera? ¿Y si nunca fue así? ¿Y si ese silencio que pensábamos que era vacío, en realidad era una forma de lenguaje que aún no sabíamos escuchar? Tal vez la señal más importante no es la que recibimos, sino la que activamos con nuestra propia mirada. Tal vez el acto de observar, de hacer preguntas, de simplemente estar atentos, es lo que provoca la respuesta. Y si es así, entonces nunca estuvimos solos. Solo estábamos demasiado ocupados mirando sin ver, porque puede que el próximo gran descubrimiento no venga de una nueva nave, ni de una nueva teoría, ni siquiera de una nueva tecnología. Puede que venga de algo mucho más simple, pero más difícil de alcanzar, una mente abierta. Una mente dispuesta a imaginar que el universo no es una máquina, sino algo más parecido a una conversación. Una que ha estado ocurriendo desde siempre. Y que apenas ahora, tal vez, estamos empezando a entender.